En este video vamos a estar hablando de las consideraciones generales para implementar el libro de sueldos digital. Partimos desde, en un primer lugar, que el libro de sueldo digital es un servicio que brinda la AFIP para poder hacer la generación de libros de sueldos a través de un formato electrónico. Esa generación tiene algunos beneficios adicionales, por ejemplo, que nos exime de la presentación de la declaración jurada de conceptos no remunerativos. Por otro lado, también permite tener un formato electrónico de el libro de sueldos. Esto, dependiendo de las jurisdicciones, nos exime del libro de sueldos en papel o no. En la provincia de Buenos Aires inicialmente no nos exime. Y por otro lado, nos brinda herramientas para poder, a través del libro de sueldos, acceder a declaración en línea. Ya declaración en línea, una vez que implementamos el libro de sueldos digital, no estaría disponible para poder hacer la presentación a través del archivo compatible con SICOS, sino que se debe hacer a través de a través del portal del libro de sueldos digital y desde ahí pasar a la generación del 931. En primer lugar, cuando entramos, si tenemos control o si estamos representando a distintas organizaciones, tendríamos que seleccionar la organización o el número de quit al cual le vamos a hacer la presentación del libro de sueldos. Cuando accedemos al libro de sueldos en sí, vamos a tener una pantalla y vamos a tener tres secciones. Una sección de conceptos, una sección de liquidación y declaración juradas y una sección de consultas. La sección de consultas nos da herramientas específicas para poder consultar los libros que se generaron. La sección de liquidación es en donde efectivamente vamos a estar haciendo la liquidación o la presentación de las liquidaciones, y con esto vamos a generar las distintas declaraciones. Y para poder hacer las declaraciones y las liquidaciones hace falta tener distintos conceptos. En el libro de sueldos uno genera un equivalente electrónico del recibo. Ese equivalente electrónico del recibo o el resumen electrónico del recibo está compuesto de distintos conceptos que tienen que ser definidos de antemano. Y esos conceptos se mantienen en toda la vida del libro de sueldo digital. Es decir, que cuando nosotros aplicamos un concepto, ya ese concepto no lo podemos cambiar más. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Si nosotros creamos un concepto de sueldo básico, ese concepto de sueldo básico puede cambiar el monto, pero no puede cambiar la finalidad del concepto, es decir, ni la descripción, ni tampoco el código con el cual lo declara AFIP, ni cómo se calculan las distintas retenciones o los distintos descuentos que se hacen a ese concepto. Entonces, el básico va a seguir siendo siempre el básico durante toda la vida y el código que apliquemos va a seguir siendo. Entonces, desde nuestro sistema de liquidación vamos a estar generando un archivo de conceptos y un archivo de liquidaciones. El archivo de conceptos debemos subirlos desde carga masiva por importación y va a estar indicando cada uno de los conceptos que tenemos en nuestro caso. Por ejemplo, estos 00080630, que es el descuento por ley 19032, y que se relaciona con el código de AFIP 810.001, que es el Instituto Nacional se me borró, perdón, el SIJP, básicamente. Entonces, este código y esta descripción ya no se puede cambiar. Una vez que fue utilizado, no se puede cambiar. El sistema de liquidación va a estar generando el archivo para hacer esto y va a estar generando el archivo para hacer la liquidación. La liquidación en sí permite
agregar múltiples liquidaciones. Nosotros generamos el periodo, en este caso octubre de 2023, y el periodo octubre de 2023 va a tener tantas liquidaciones como querramos. Ahora, si nosotros generamos múltiples liquidaciones, tenemos un problema porque para poder generar una siguiente liquidación tenemos que haber confirmado lo anterior, y eso nos restringe en la generación del 931. No tenemos ningún tipo de control cruzado para poder validar la declaración para después recién ahí confirmarlo. Es decir, si queremos generar dos liquidaciones, tenemos que generar una, confirmarla y recién ahí generar la siguiente. Y cuando tengamos las dos, recién ahí podemos generar el 931. Entonces, lo ideal es generar una única declaración con todos los conceptos, todos los empleados y todos los pagos que se realizan. Otro detalle importante es que en una única liquidación no puede haber dos veces el mismo empleado. Entonces no podríamos tener un sueldo y otro sueldo del mismo empleado. El tener múltiples liquidaciones se aplica fundamentalmente para los convenios o los encuadres donde se liquida semanalmente o quincenalmente. En nuestro caso, que nosotros liquidamos mensualmente, se hace una única liquidación. Podría armarse una segunda liquidación en el caso de, como por ejemplo sucedió hace un par de meses, que llegó el decreto 439 del 2023, que era el bono famoso de 30.000 más 30.000 pesos. Ese bono se podría agregar en una segunda liquidación. Entonces nosotros presentamos la liquidación en tiempo y forma y el bono se agrega en la segunda liquidación. Por ejemplo, también lo podemos declarar directamente en la primera liquidación, ¿sí? Pero eso no sirve para este caso. Y también otro caso que podría suceder es si por algún motivo faltó un empleado, porque no nos llegaron las novedades o por cualquier otro motivo y queremos hacer una rectificativa del 931, podemos hacerlo a partir de esto. Bien, en nuestro caso armamos un par de sueldos para poder tener un resumen sencillo con un par de empleados. Tenemos 3 o 4 empleados, 4 en este caso, y tenemos alguno que tiene aportes a IPS y otro que tiene a ANSES y otros que tienen a los dos. Generamos el archivo, entonces nos descarga el archivo 2023 10, que es el archivo de la liquidación, y nos está diciendo que se agregaron nuevos códigos. Cuando se hizo este cálculo, se agregó un nuevo código. Entonces, nos da la opción de descargar el archivo. El archivo de, chicos, conceptos. Que en este caso es el 3, porque ya hice 2 descargas anteriores del mismo archivo. Entonces, lo primero que hacemos es ir a conceptos para cargarlos. Pero antes vamos a probar a ver si podemos liquidar directamente con el archivo que está. Entonces, tenemos el periodo generado, agregamos una liquidación. Es importante que indiquemos en qué jurisdicción. Si nosotros indicamos una jurisdicción en la cual no estamos habilitados o no estamos registrados, nos va a dar un error. Registramos la jurisdicción y ahí nos da la opción de importar un archivo. El libro de sueldos digital controla un montón de cuestiones. Entonces, deberíamos contemplar que el control que hace es muy exhaustivo y nos brinda muchas herramientas de seguridad. Nos permite ver si está mal calculado, que si no me equivoco, tengo algunas cosas mal calculadas intencionalmente para poder verlas, así que vamos a estar viendo a ver qué pasó. Lo primero que hacemos cuando seleccionamos el archivo, lo subimos. Cuando lo subimos, empieza a hacer el proceso y nos dice código inexistente, código tal, código tal, código tal, código tal, 4 códigos, 5 códigos inexistentes. Esto es lo mismo que habíamos visto antes, que desde el sistema de liquidación nos dijo que había agregado nuevos códigos.
La idea no es presentar todos los códigos de un solo saque, porque los códigos pueden ir cambiando. En tanto y en cuanto no los hayamos utilizado, los podríamos llegar a generar o modificar. Por eso tenemos un padrón importante de códigos, pero vamos a ir ajustando en la medida que nos vaya necesitando. Si nosotros agregamos alguno más, sencillamente cargamos el nuevo archivo de conceptos y listo. Vamos a conceptos. Estamos en conceptos. Carga masiva por importación de archivos. Seleccionamos el archivo de conceptos, que en mi caso era el 3, y cargamos. Nos va a decir que hay los siguientes errores, se informaron errores, pero dice, los errores son: el código tal ya se encuentra registrado, el código tal, un concepto tal, y después dice, por último, se han dado de alta 5 conceptos. Bien, no tenemos ningún error grave, entonces ya podríamos seguir. Esos 5 conceptos quedaron en nuestro padrón de conceptos, en nuestro listado, y ahora podemos cargar nuevamente la liquidación. Entramos a la liquidación, importamos desde archivo, y cuando seleccionamos el archivo que ponemos subir, teóricamente lo va a subir sin problemas. Inicialmente lo sube sin problemas. No nos pregunta, no nos dice nada. Esa subida puede estar correcta o no, todavía no lo sabemos. Si vemos el estado de la liquidación, dice pendiente de validación. Ponemos validar. Nos dice que es válida. Eso significa que todo lo que generamos está bien, ¿sí? Ahora, vamos a mirar un poquito lo que generamos. Yo tengo un empleado que es código 16, código de actividad 16, no obligado con SIJP, es decir, que es programático, puramente IPS. Tiene las remuneraciones, las bases imponibles en 0, salvo la 4, la 8 y la 9, que son las que entran. Los conceptos que aportan a IPS, es decir, aporta a jubilación, aporta a obra social y a ley de riesgo de trabajo. Dependiendo cómo tengamos encuadrado, teóricamente los incentivos docentes deberían aportar a ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Pero eso, en este caso, no los tenemos liquidados, así que no están incluidos. Si estuvieran incluidos, se podría poner. También podría aparecer un aporte o una contribución adicional y una base diferencial para cálculos de obra social, perdón. Tenemos algunos datos. En este caso, tenemos el pago en efectivo. Por definición, debería aparecer el CBU. Al ser una declaración jurada, estamos obligados a que el CBU figure. Si no lo tenemos, no hay ningún problema, declaramos en efectivo. Lo ideal sería indicarlo. Y aquí tenemos en el tercero de los pasos el sueldo. Y fíjense cómo empieza a tener distintos ya los conceptos que cargamos, ¿sí? Si nosotros por algún motivo tuviésemos que modificar algo, teóricamente debemos modificarlo desde el sistema de liquidación para que nos genere los archivos nuevamente y recién ahí y subirlos y recién ahí se modifique esto. Aclaramos que la liquidación del libro de sueldos digital no contempla rectificativas. Es decir, que si uno presentó una declaración, esa declaración solo se puede corregir con modificatorias, con nuevos recibos, es decir, con recibos de diferencias. Y esto es importante, así que debemos prestar especial atención a no equivocarnos. Bien, existen algunos casos puntuales en los cuales debemos indicar cantidades. Si nosotros entramos a una inasistencia, debemos indicar la cantidad de días. Si nosotros entramos a un retroactivo, debemos indicar el mes y el año al que corresponde, el periodo al que corresponde, ¿sí?
Pero esto lo vamos a hacer también desde el sistema. Desde acá solo estaríamos mirando. Bien, grabamos y salimos. Vemos otro ejemplo. Un docente que es mitad y mitad. Mitad programático, mitad extra programático. Entonces tenemos una remuneración 1, 2 y 3 de 180.000 pesos y una remuneración 4, 8 y 9 de 390, que es es distinto el cálculo que se utiliza. Si nosotros vemos, no tiene ningún otro dato. Obviamente todo esto lo genera el sistema solamente completando el recibo en el lugar correcto. Y cuando vemos el recibo, quedó desordenado, no importa. La sumatoria algebraica la hace correctamente. Tenemos algunos conceptos que están declarados, los que en este caso tienen uno, están declarados que aportan en el concepto, aportan a IPS, aportan a una jubilación provincial. Y los códigos 3 aportan a ANSES. Por eso tenemos algunos códigos, podemos ver la diferencia, que tenemos un convenio específico para los que aportan ANSES y otro convenio específico para los que aportan IPS. Pero eso lo tenemos desde el sistema de sueldos. Que en el sistema de sueldo tenemos un convenio, docentes por cargo en IPS, docentes por módulo en IPS y docentes por cargo en ANSES y docentes por módulo en ANSES. ¿Sí? Si nosotros tenemos algún docente equiparado o algún docente que aporta a ANSES, debemos cargarlo con este convenio. Y si tenemos un docente que aporta a IPS, debemos cargarlo con este convenio. Bien, con eso tendríamos la presentación válida. Validamos nuevamente, como entramos y grabamos algo, nos pide una nueva validación. Ahí tenemos la validación correcta. Y si nosotros volvemos al inicio, nos permite ahí tener una declaración del 931. Tenemos que tener cuidado con no confirmarlo hasta estar seguros. Nosotros tenemos ahí la presentación completa, dice que hay 4 trabajadores, conceptos remunerativos tanto, conceptos no remunerativos tanto, descuentos tanto. Podríamos ver el libro de sueldos, que sería este, donde muestra cada uno de los trabajadores, o podríamos ir al borrador de la liquidación. El borrador de la liquidación nos permite ver la liquidación para estar seguros. Si nosotros confirmamos desde el borrador, hace que la declaración se presente. Bien, volvemos. Desde acá podríamos verificar cada uno de los quiles, podríamos verificar los datos. Nosotros tenemos una herramienta de control que nos permite ver que los cálculos totales que tenemos en nuestro sistema se corresponden con los cálculos que hizo la AFIP. Entonces, si nosotros miramos nuestro extracto, ahí vamos al extracto, tenemos que la remuneración 9, la base imponible LRT, es 1.114.000. Aquí está. Nos da lo mismo. Eso significa que los totales de la liquidación fueron correctos. Que tomó correcto y que estamos viendo en los datos correctos. Hago lío cuando toco ahí. El aporte previsional, la contribución previsional es de 33.868. Estamos bien. El aporte también, 55. Y después tenemos la obra social. En la obra social, dependiendo de las bases de cálculo, ahora la tenemos un poquito mejor ajustada, pero podríamos llegar a tener algún centavo de diferencia o algunos pesos de diferencia.
tenemos los montos correctos. Bien, eso nos da la tranquilidad de que nuestro cálculo fue correcto. Entonces ahí sí podríamos pasar a confirmar la declaración. Yo obviamente no la voy a estar confirmando porque ya este sistema está en producción. Si bien se puede pedir una prórroga, esta presentación sería oficial si yo la presento. No es lo que voy a hacer en este momento. Bien, en otros videos voy a estar explicando algunas cuestiones de cómo debemos calcular o cómo debemos presentar las inasistencias, los descuentos, los cálculos y la obra social, fundamentalmente la obra social. Si nosotros tuviésemos por algún motivo, voy a entrar y modificar intencionalmente el sueldo de alguien para que la obra social dé distinto. Es así de estricto esto. La obra social, que teóricamente dio 12.000 pesos, yo podría entrar y modificar y decir, por ejemplo, con 38. Grabar y salir. Si yo ahora hago la validación, me tendría, no sé si el monto es chico, pero me tendría que estar dando una diferencia. Bien, no, un peso no genera la diferencia. Vamos a modificar un poquito más. Esto lo estamos probando en vivo, por supuesto. 14.000. Validar. Con un peso no nos daba diferencia, es un error ínfimo de cálculo. Dice que AFIP calcula que tendría que dar 12.239,05 y usted informa 12.438. Es importante que tengamos presentes los cálculos y por eso deberíamos calcular correctamente los datos. ¿Bien? Bueno, en otros videos voy a estar hablando específicamente de los conceptos y los ítems que tenemos para las inasistencias, para las jubilaciones, que son cuestiones a tener en cuenta. Y por otro lado también cómo cargar los retroactivos.